Era solo un favor ordinario, nada más. Mi marido, Tom, me preguntó si podía dejar que el hijo de su amigo cercano, Jake, se quedara con nosotros unos días mientras él viajaba fuera de la ciudad por una importante reunión de negocios. En ese momento, pensé que sería una semana tranquila llena de conversaciones rutinarias, comidas caseras y ayudar a un joven de 18 años a prepararse para el siguiente capítulo de su vida. No podría haber estado más equivocada. Mirando hacia atrás ahora, esos 4 días lo cambiaron todo lo que pensaba que sabía sobre mí misma, mi matrimonio y la frágil línea entre la comodidad y la complicación. Nada de eso sucedió de la manera en que lo esperaba. Solo han pasado unas pocas semanas desde entonces, pero los recuerdos permanecen tan vívidos como siempre. Jake se había quedado con nosotros antes, aunque solo en visitas cortas. Durante esas ocasiones anteriores, hubo un puñado de momentos incómodos que descarté como malentendidos inofensivos. Un breve roce mientras nos cruzábamos en el pasillo. Miradas silenciosas intercambiadas a través de la cocina mientras preparábamos la cena. Conversaciones que parecían prolongarse un poco más de lo que deberían. Nunca imaginé que esos pequeños momentos eventualmente llevarían a emociones para las que no estaba preparada. Tom y yo habíamos estado casados durante 5 años. A los 42 años, había construido una carrera exitosa como desarrollador inmobiliario. Su tranquila confianza, mechones de plata que comenzaban a aparecer en su cabello oscuro y su estilo de vida disciplinado lo convertían en alguien a quien la gente respetaba naturalmente. Yo tenía 35 años, trabajaba como instructora de yoga y disfrutaba del ritmo pacífico de enseñar clases cada mañana. Mantenerse activa siempre había sido importante para mí, y entre mi largo cabello rubio y mi personalidad extrovertida, a menudo me decían que parecía más joven de mi edad. Cuando Tom sugirió que Jake se quedara con nosotros antes de comenzar la universidad, acepté sin dudarlo. La madre de Jake se había mudado al otro lado del país años antes, dejándolo resolver gran parte de la vida por su cuenta. Tom quería darle un lugar estable donde establecerse antes de que comenzara el semestre universitario, y yo admiraba su generosidad. Durante las semanas siguientes, la habitación de huéspedes se convirtió en el hogar temporal de Jake. A los 18 años, llevaba una confianza inconfundible que me recordaba a alguien que todavía estaba descubriendo quién quería ser. Había heredado una complexión atlética de años de natación competitiva, mientras que su cabello oscuro desordenado y su actitud relajada le daban la apariencia de alguien que había pasado cada verano cerca del océano. A diferencia del profesionalismo pulido de Tom, Jake se comportaba con espontaneidad juvenil y curiosidad. Ocasionalmente, notaba que me observaba mientras practicaba yoga en la sala de estar durante las mañanas. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, él rápidamente apartaba la vista, fingiendo concentrarse en otra cosa. Asumí que no era más que la torpeza que a menudo viene con la adultez joven, así que elegí no pensar demasiado en ello. Una cálida tarde, estaba relajándome en el patio trasero con una bebida fría, disfrutando del tranquilo sol, cuando Tom se unió a mí. «Cariño, ¿podemos hablar?», preguntó mientras se acomodaba en la silla junto a la mía. «Por supuesto», respondí, dejando mi vaso. «Tengo que volar a Chicago la próxima semana. Un proyecto de desarrollo necesita mi atención y probablemente estaré fuera durante 4 días». Asentí. Los viajes de negocios se habían convertido en parte de nuestra rutina. «Apreciaría que pudieras vigilar a Jake mientras estoy fuera», continuó Tom. «La universidad comienza pronto, y quiero asegurarme de que se mantenga concentrado». «No te preocupes», respondí con una sonrisa tranquilizadora. «Me aseguraré de que todo vaya bien». Tom sonrió con alivio antes de agradecerme. Para él, era una simple petición. Esa noche, después de que nos hubiéramos acostado, me encontré incapaz de dormir. Los pensamientos flotaban por mi mente mientras repasaba las últimas semanas. Había habido varios momentos que parecían insignificantes en su momento, pero que permanecían en mi memoria con sorprendente claridad. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, choqué accidentalmente con Jake cuando ambos llegamos a la puerta de la cocina al mismo tiempo. Nos reímos torpemente, nos disculpamos casi simultáneamente y nos hicimos a un lado para dejarnos pasar. Duró solo unos segundos, pero de alguna manera el silencio posterior se sintió mucho más largo. Otra tarde, había estado nadando largos en la piscina del patio trasero cuando noté que Jake leía cerca. Eventualmente preguntó si podía nadar también, y durante la siguiente media hora compartimos el agua en un silencio cómodo. Intercambiamos conversación casual sobre la universidad, planes futuros y lugares favoritos para viajar. Debería haber sido una tarde ordinaria. Sin embargo, algo sobre el ambiente tranquilo se quedó conmigo mucho después de que ambos entráramos. En ese momento, me convencí de que estaba imaginando cosas. Después de todo, Jake era simplemente un joven preparándose para la universidad, y yo solo intentaba ayudarlo durante una transición importante en su vida.
No tenía idea de que los días venideros pondrían a prueba límites, desafiarían suposiciones y cambiarían la dirección de todas nuestras vidas de maneras que ninguno de nosotros podría haber predicho. Una tarde, mientras se refrescaban en la piscina del patio trasero, la conversación pasó de los planes universitarios a los destinos de viaje favoritos. El sol de verano se reflejaba en el agua, creando patrones brillantes que bailaban a su alrededor mientras flotaban a una distancia cómoda. En un momento, ambos alcanzaron la misma pelota de playa al mismo tiempo. Sus manos se rozaron bajo la superficie por solo un instante. Sin embargo, Sara se sorprendió de lo consciente que se volvió del breve contacto. Rápidamente lo descartó riendo, convenciéndose de que simplemente la había tomado por sorpresa. Cuando salió de la piscina y se envolvió una toalla alrededor de los hombros, no pudo quitarse la sensación de que Daniel la había estado observando. Sin embargo, cada vez que miraba en su dirección, él estaba mirando hacia otro lado, haciéndola preguntarse si había imaginado todo el asunto. La tarde siguiente trajo otro momento incómodo. Sara estaba de pie en la cocina preparando el almuerzo, alcanzando un tazón mezclador guardado en el estante más alto. De pie de puntillas, estiró el brazo lo más que pudo, pero el tazón permanecía justo fuera de su alcance. ¿Necesitas una mano?, preguntó Daniel mientras entraba en la habitación. Antes de que pudiera responder, él alcanzó por encima de ella con facilidad y levantó cuidadosamente el tazón del gabinete. «Aquí tienes», dijo con una sonrisa fácil. Durante un breve segundo, ninguno de los dos se movió. La cocina de repente se sintió inusualmente silenciosa, interrumpida solo por el suave zumbido del refrigerador y el sonido distante de pájaros fuera de la ventana abierta. Sara aceptó el tazón con una sonrisa educada y se hizo a un lado. «Gracias», respondió. «No hay problema». Sus ojos se encontraron por solo un momento antes de que Daniel regresara silenciosamente al comedor, dejando a Sara preguntándose por qué un intercambio tan ordinario había parecido inesperadamente memorable. Esa noche se encontró repasando varias conversaciones recientes en su mente. Nada inapropiado había sucedido. Sin embargo, había un sentido innegable de que su amistad se estaba volviendo más profunda de lo que cualquiera de los dos había anticipado. Se recordó a sí misma que Daniel solo se quedaría unos días más antes de comenzar la escuela de posgrado. Pronto la vida volvería a la normalidad. A la mañana siguiente, Tom se fue temprano para su viaje de negocios. De pie en el camino de entrada, Sara saludó con la mano mientras su auto desaparecía en la esquina. El cálido aire de junio llevaba el aroma de hierba recién cortada, y el vecindario se asentó en su ritmo pacífico habitual. Dentro de la casa, Daniel ya estaba haciendo café. «Parece que solo somos nosotros dos por unos días», dijo. Sara sonrió. «Supongo que sí». Más tarde esa noche prepararon la cena juntos. Daniel picó verduras mientras Sara removía la salsa en la estufa. Suave jazz sonaba tranquilamente desde su teléfono, llenando la cocina con energía relajada. «Cocinas como si hubieras hecho esto 1000 veces», observó Daniel. «Probablemente lo he hecho», rió Sara. «Cocinar es como me relajo después de enseñar yoga». «Puedo verlo». «¿Qué quieres decir?» «Nunca pareces apurada. Todo lo que haces parece sin esfuerzo». Ella sonrió ante el cumplido inesperado. «Años de práctica». Continuaron trabajando uno al lado del otro, discutiendo recetas, restaurantes favoritos y lugares que esperaban visitar algún día. La conversación fluía naturalmente, haciendo que la noche pasara mucho más rápido de lo que cualquiera esperaba. Después de la cena llevaron sus platos al patio, donde el cálido aire vespertino los rodeaba bajo un cielo que lentamente se llenaba de estrellas. «Entonces», preguntó Sara, «¿estás emocionado por la escuela de posgrado?» Daniel se recostó en su silla. «Honestamente, un poco nervioso». «¿Nervioso por qué?» «Todos ya tienen expectativas para mí». Miró en silencio a la distancia antes de continuar. «Mis padres esperan una carrera. Mis profesores esperan otra. A veces se siente como si todos hubieran escrito mi futuro excepto yo». Sara entendía ese sentimiento mejor de lo que le gustaba admitir. «Cuando era más joven», dijo ella, «mi familia asumía que me uniría al negocio familiar». «¿Qué pasó?» «Me di cuenta de que no estaba viviendo mi propia vida». «Así que te convertiste en instructora de yoga». Ella asintió. «No fue la decisión más fácil, pero fue la primera que tomé completamente para mí misma». Daniel sonrió pensativo. «Ojalá tuviera ese tipo de confianza». «No fue confianza», admitió Sara. «Fue miedo a lamentar una vida que nunca se sintió mía». Durante varios momentos ninguno de los dos habló. El silencio no era incómodo. En cambio, llevaba la comprensión tranquila que a veces se desarrolla entre dos personas dispuestas a ser honestas entre sí. Durante los días siguientes, pasaron horas discutiendo libros, viajes,
expectativas familiares, metas futuras y sueños personales. Descubrieron intereses compartidos que nunca esperaron tener en común. Cada conversación revelaba otra capa de la personalidad del otro. Su amistad creciente no se construía sobre momentos dramáticos sino sobre innumerables pequeños, una risa compartida por panqueques quemados, largos paseos por el vecindario al atardecer, juegos de mesa competitivos que se extendían hasta tarde en la noche y conversaciones reflexivas que a menudo continuaban mucho después de la medianoche. Sara se dio cuenta de que la conexión genuina a menudo se desarrolla gradualmente en lugar de todo a la vez. La confianza crece a través de experiencias ordinarias repetidas con el tiempo. Aún así, permaneció consciente de su matrimonio. Tom confiaba completamente en ambos, y ella tenía la intención de honrar esa confianza. Cada vez que notaba que se estaba volviendo emocionalmente invertida en la compañía de Daniel, se recordaba gentilmente dónde pertenecían los límites saludables. En la noche final antes de que Tom regresara a casa, una tormenta de verano cruzó la ciudad. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas mientras destellos de relámpagos iluminaban la sala de estar. Daniel estaba de pie junto a la ventana observando la tormenta. «Me alegra que hayamos hablado esta semana», dijo en voz baja. «Yo también. Me has ayudado más de lo que probablemente te das cuenta». Sara sonrió cálidamente. «Creo que ya sabías las respuestas. Solo necesitabas a alguien dispuesto a escuchar». Él asintió. «Tal vez». Cuando la tormenta finalmente pasó, el aire afuera se sentía más fresco y la fuerte humedad había desaparecido. A la mañana siguiente, Daniel empacó sus maletas para la vivienda del campus. Mientras Sara lo veía alejarse conduciendo, se dio cuenta de que su semana juntos nunca había sido sobre romance. Había sido sobre crecimiento. Dos personas en etapas muy diferentes de la vida se habían cruzado exactamente en el momento correcto, recordándose mutuamente que a veces las relaciones más significativas se construyen no en la atracción, sino en el aliento, la honestidad y el coraje de convertirse en la persona que estás destinado a ser. La tormenta llegó justo después del atardecer. La lluvia golpeaba constantemente contra las ventanas, creciendo más fuerte con cada minuto que pasaba hasta que toda la casa parecía envuelta en una cortina de sonido. Sara esperaba que el clima ayudara a crear una noche calmada y relajante. Después de la cena, sugirió ver una vieja película de misterio en blanco y negro, pensando que el clásico familiar proporcionaría una distracción bienvenida de las emociones complicadas que había estado tratando de ignorar toda la semana. En cambio, el ambiente tranquilo solo la hizo más consciente de la presencia de Daniel. La sala de estar estaba tenue excepto por la luz parpadeante del televisor. Las sombras se movían por las paredes mientras la tormenta retumbaba afuera. Sara se acomodó en una esquina del sofá vistiendo shorts cómodos para dormir y una camiseta oversized. Daniel se sentó en el extremo opuesto. Sin embargo, de alguna manera el espacio entre ellos se sentía mucho más pequeño de lo que debería haber sido. La película continuaba. Ninguno de los dos parecía particularmente interesado en ella. Un repentino trueno sacudió las ventanas. Sara saltó ligeramente. Daniel miró y sonrió. ¿Las tormentas todavía te molestan? Ella puso los ojos en blanco. No. Otro estruendo resonó en el cielo. Esta vez su reacción lo hizo reír. Eso se vio convincente. Ella sacudió la cabeza, tratando de no sonreír. La lluvia se intensificó. Después de unos minutos, Daniel desdobló la manta que estaba sobre el respaldo del sofá. Toma. Estoy bien. Pareces tener frío. De mala gana, ella aceptó la mitad de la manta. Durante un rato miraron en silencio. La película continuaba, pero Sara apenas seguía la trama. Su atención seguía desviándose hacia el calor a su lado y la fácil comodidad que se había desarrollado entre ellos durante los últimos días. Lo que la inquietaba no era la atracción. Era lo natural que todo se sentía. Disfrutaba hablando con él. Esperaba con ansias verlo cada mañana. Sus opiniones le importaban. Y esa realización la asustaba más que cualquier otra cosa. Cuando la película finalmente terminó, la habitación quedó en silencio excepto por el ritmo constante de la lluvia. Ninguno se movió. Ninguno parecía ansioso por terminar la noche. Eventualmente Daniel se levantó. Probablemente debería dormir un poco. Probablemente. Sin embargo, ninguno sonaba particularmente convencido. Él hizo una pausa antes de salir de la habitación. Buenas noches, Sara. Buenas noches. Ella lo vio desaparecer por el pasillo. Solo entonces soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Horas más tarde, el sueño aún se negaba a llegar. La lluvia continuaba golpeando el techo mientras truenos distantes rodaban por el horizonte. Sara miraba el techo, repasando conversaciones de la semana pasada. Sus largas charlas. Sus risas compartidas. Los momentos inesperados de comprensión.
Nada de eso debería haber importado tanto. Sin embargo, de alguna manera lo hacía. Una tabla del piso crujió en el pasillo. Se sentó erguida. Un momento después hubo un golpe silencioso. ¿Todavía despierta? La voz de Daniel era apenas audible a través de la puerta. Durante varios segundos consideró fingir que estaba dormida. En cambio respondió: sí. La puerta se abrió ligeramente. Daniel estaba allí luciendo igualmente exhausto. Lo siento, dijo. No podía dormir. Yo tampoco. Él dudó. Creo que mi cerebro eligió el peor momento posible para activarse. Una pequeña risa escapó de ella. El mío también. Por un momento ninguno habló. Entonces Sara señaló hacia la silla junto a la ventana. Ven a sentarte. Él entró y se acomodó en la silla. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas mientras la lluvia pintaba patrones cambiantes en el vidrio. El ambiente se sentía extrañamente pacífico. Ninguno se apresuró a llenar el silencio. Eventualmente Daniel habló. ¿Puedo decirte algo? Sara asintió. Por supuesto. Él se recostó. He pasado la mayor parte de mi vida tratando de convertirme en la persona que todos esperaban que fuera. Su voz llevaba una vulnerabilidad que ella no había escuchado antes. Siempre pensé que el éxito lo haría todo claro. Metas profesionales. Planes. El futuro. Rió suavemente. Resulta que solo me dio más preguntas. Sara escuchó en silencio. Conozco ese sentimiento. Daniel levantó la vista. ¿En serio? Más de lo que te das cuenta. Ella le contó historias que rara vez compartía. Sueños que había pospuesto. Riesgos que había tenido miedo de tomar. Momentos en los que se había cuestionado a sí misma. La conversación se extendió durante horas. Hablaron de ambición, miedo, arrepentimiento, esperanza. Todo lo que usualmente permanecía oculto debajo de la conversación educada. Para cuando pasó la medianoche, Sara se dio cuenta de algo importante. La conexión que crecía entre ellos no se construía solo en la excitación. Se construía en la comprensión. Y la comprensión podía ser mucho más poderosa. Afuera, la tormenta comenzó lentamente a debilitarse. Adentro, ninguno parecía ansioso porque la noche terminara. Finalmente Daniel se levantó. Probablemente deberíamos dormir un poco. Probablemente. Nuevamente, ninguno sonaba convencido. En la puerta hizo una pausa. Me alegra que hayamos hablado. Sara sonrió. Yo también. Durante un breve momento simplemente se miraron el uno al otro. Sin declaraciones dramáticas. Sin promesas. Sin certeza sobre lo que el futuro podría traer. Solo reconocimiento tranquilo de que algo significativo había comenzado. Cuando Daniel salió de la habitación y la puerta se cerró suavemente detrás de él, Sara se recostó contra su almohada. La lluvia estaba desvaneciéndose. El trueno se había alejado más. Sin embargo, sus pensamientos permanecían inquietos. Porque a veces los sentimientos más complicados no son los ruidosos. A veces son las emociones silenciosas que llegan inesperadamente y se niegan a irse. Y en el fondo, ella sabía que lo que sucediera después, ninguno de los dos volvería a ser exactamente igual. Etéreo, mi conciencia libró guerra con mi corazón, se suponía que debía ser su guardiana, su madrastra, un puerto seguro, en cambio me había convertido en algo completamente diferente, algo que hacía que mi pulso se acelerara y mi piel ardiera dondequiera que él me tocara. Las paredes de mi dormitorio parecían contener la respiración, presenciando esta transformación de prohibido a inevitable. A lo largo de la noche derivamos entre el sueño y el despertar, cada vez encontrándonos atraídos más cerca, a veces solo abrazándonos, a veces compartiendo besos que se volvían cada vez más desesperados. Las palabras no eran necesarias, el aire se volvía espeso con deseos no expresados, con promesas que no nos atrevíamos a verbalizar, cada gemido suprimido, cada respiración estremecida, cada vez que nos forzábamos a retroceder. Todo eso añadía al tapiz invisible de deseo que se tejía a nuestro alrededor. Las paredes absorbían nuestras confesiones susurradas, nuestros jadeos ahogados, el sonido de corazones latiendo al unísono perdió todo significado. La noche se extendía interminable y demasiado breve al mismo tiempo. Cada vez que empezaba a quedarme dormida, algún pequeño movimiento volvía a encender el fuego, sus labios rozando mis sien, mis dedos rozando su pecho, la forma en que su respiración se entrecortaba cuando me movía contra él mientras el sol se elevaba más alto en la mañana pintando rayas doradas a través de la cama. Observé a Jake dormir, su rostro estaba en paz, más joven de alguna manera, labios ligeramente entreabiertos, mis dedos picaban por trazar la línea de su mandíbula, despertarlo con besos. En cambio memoricé este momento, el peso de su brazo sobre mi cintura, el calor de su piel contra la mía, la forma en que sus pestañas proyectaban sombras en sus mejillas. La casa crujía y se asentaba.
A nuestro alrededor, como si se ajustara a esta nueva realidad, estas paredes para siempre harían eco con el recuerdo de esta noche, no solo de lo que sucedió, sino de lo que se contuvo, de deseos restringidos, de pasión acumulada pero no extinguida, del momento en que todo cambió, cuando madrastra e hijastro se convirtieron en algo completamente diferente, algo peligroso, algo hermoso, algo inevitable. La mañana siguiente llevaba una cualidad onírica. Encontré a Jake en la cocina haciendo café como cualquier otro día, pero todo había cambiado. Su sonrisa, cuando me vio, tenía un nuevo significado, y cuando me entregó mi taza nuestros dedos se rozaron deliberadamente. Nos movimos el uno alrededor del otro en una delicada danza, hiperconscientes de cada roce cercano, cada mirada compartida. ¿Vamos a salir hoy?, sugirió apoyándose contra la encimera. Estoy cansado de estar encerrado dentro. Pasamos la tarde vagando por él Distrito de las Artes de la ciudad, manteniendo una distancia cuidadosa en público mientras robábamos miradas ardientes cuando nadie miraba. En una pequeña galería, Jake se paró cerca detrás de mí mientras examinaba una pintura, su aliento cosquilleando mi cuello mientras susurraba observaciones que me hacían reír. En una librería abarrotada nos encontramos en un rincón apartado de la sección de filosofía, donde su mano encontró la mía entre los estantes ocultos de la vista. El sol de la tarde tardía nos encontró en un café de patio oculto compartiendo un plato de pasteles. Jake alcanzó a través de la mesa para quitar una migaja de mi labio, dejando que su pulgar permaneciera solo un momento demasiado largo. Eres hermosa cuando te sonrojas, murmuró haciéndome sonrojar más profundo. Caminamos por los jardines botánicos mientras se acercaba la noche. El sol poniente pintando todo en oro. Los caminos estaban casi vacíos, permitiéndonos caminar más juntos, nuestros hombros rozándose cerca de una fuente apartada. Jake me atrajo detrás de un árbol floreciente, presionándome contra la pared cubierta de enredaderas para un beso que me dejó sin aliento. He querido hacer eso todo el día, susurró contra mis labios antes de que nos separáramos de mala gana, conscientes de posibles observadores. Esa noche cocinamos la cena juntos. La cocina se convirtió en nuestro escenario para una actuación íntima. Jake se paró innecesariamente cerca mientras yo picaba verduras, su mano rozando mi cadera mientras alcanzaba por mí las hierbas. Encontré excusas para tocarlo, ajustando su técnica con el cuchillo, quitando una flor imaginaria de su camisa, probando la salsa en su labio inferior con mi pulgar. La tensión crecía con cada hora que pasaba durante la cena. El pie de Jake se enganchó alrededor de mi tobillo bajo la mesa mientras lavábamos los platos. Seguíamos atrapando las miradas de él otro en el reflejo de la ventana. Incluso ver la televisión se convirtió en un ejercicio de restricción, sentándonos lo suficientemente separados para mantener la negación plausible mientras el aire crepitaba entre nosotros. Los días siguientes cayeron en un patrón similar, actividades ordinarias cargadas de significado extraordinario. Fuimos de compras rozándonos en pasillos estrechos durante una tormenta de lluvia. Nos sentamos en el porche cubierto leyendo libros separados pero compartiendo miradas ardientes sobre las páginas. Cada noche encontrábamos razones para quedarnos despiertos hasta tarde, ninguno queriendo ser el primero en romper el hechizo. Yendo a la cama, Jake comenzó a traerme café a la cama cada mañana, sentándose en el borde de mi colchón mientras hablábamos de todo y nada. A veces trazaba patrones en mi brazo mientras hablábamos, cada toque dejando rastros de fuego en mi piel. Otras veces solo nos mirábamos, conversaciones enteras pasando sin palabras. Una noche bailamos lento en la sala de estar con discos viejos de jazz, manteniendo una distancia respetable cuando comenzaban las canciones, pero inevitablemente acercándonos hasta que mi cabeza descansaba en su pecho, sus brazos envolviéndome. La música proporcionaba cobertura para confesiones susurradas, para el sonido de corazones acelerados. Cada día traía nuevas formas de empujar límites mientras manteníamos las apariencias. Dominamos el arte de los toques ocultos, miradas significativas, conversaciones de doble sentido. La casa se convirtió en nuestro santuario, presenciando nuestra coreografía cuidadosa de deseo y restricción, pero fueron los momentos tranquilos los que más me deshicieron sorprender a Jake observándome con ternura desprotegida mientras regaba las plantas, encontrando pequeñas notas que había escondido en mis libros, la forma en que jugaba distraídamente con mis dedos mientras veíamos películas. Estos gestos inocentes hablaban de algo más profundo que mera atracción, algo que hacía que mi corazón se acelerara y mi conciencia guerreara con mis sentimientos. Mientras el regreso de Tom se acercaba, nuestros días adquirieron un aire de memorización desesperada. Cada sonrisa compartida, cada roce de manos, cada beso robado se volvía precioso. Estábamos contando las horas, sabiendo que esta burbuja de posibilidad no podía durar para siempre. Las paredes de nuestro hogar guardaban más secretos con cada día que pasaba. Cada habitación se cargaba con recuerdos de momentos casi de líneas no cruzadas del todo. El tiempo parecía moverse demasiado rápido y demasiado lento simultáneamente. Cada minuto precioso pero doloroso. Con anticipación vivíamos en un hermoso limbo, suspendidos entre lo que era apropiado y lo que era, entre el deber y el deseo, y a través de todo una pregunta nos atormentaba a ambos cuando terminara este interludio: ¿podríamos realmente volver a fingir? Nos sentamos en mi jardín justo antes del amanecer, el rocío de la mañana asentándose en las rosas a nuestro alrededor. Jake sostuvo mi mano mientras observábamos el cielo iluminarse lentamente, ninguno queriendo hablar primero. Tom había regresado ayer y la realidad volvió como una ola de marea. No quiero
Dejar ir esto, Jaque, finalmente susurró su pulgar trazando círculos en mi palma. Estas últimas semanas contigo nunca me he sentido más vivo. Apreté su mano luchando contra las lágrimas. Sabíamos que esto no podía durar para siempre. Tu padre está en casa, la universidad comienza pronto. Mi voz se quebró. Tenemos que ser realistas. ¿Es eso lo que quieres, ser realista? Sus ojos se encontraron con los míos llenos de una intensidad que hizo que mi corazón doliera. Porque lo que quiero eres tú, solo tú, Jaque. Toqué su mejilla memorizando la sensación de su piel bajo mis dedos. Lo que compartimos fue hermoso. Perfecto, pero ambos sabemos que continuar destruiría todo, tu relación con tu padre, mi matrimonio, tu futuro. Se inclinó hacia mí, toqué ojos cerrándose. Amo a mi papá, pero Sara, la forma en que me siento por ti, lo sé, susurré descansando mi frente contra la suya. Yo también lo siento, es por eso que tenemos que terminarlo ahora mientras todavía podemos. El jardín contuvo la respiración a nuestro alrededor mientras Jaque me atrajo a sus brazos. Enterré mi rostro en su cuello inhalando su aroma una última vez. Su corazón latía constantemente contra mi mejilla mientras acariciaba mi cabello. Prométeme algo, murmuró contra mi sien. Prométeme que no olvidarás, que no fingirás, que no fue real. No podría, aunque lo intentara. Me aparté para mirarlo, tocando su rostro suavemente. Despertaste algo en mí que no sabía que existía. Lo llevaré para siempre. El sol comenzó a asomarse por el horizonte mientras Jaque se inclinaba presionando un beso final en mis labios. Fue suave, tierno, lleno de todo lo que no podíamos decir. Cuando nos separamos vi lágrimas en sus ojos que coincidían con las mías. Debería ir a empacar, dijo bruscamente poniéndose de pie. Vuelo temprano mañana. Sentí incapaz de hablar. Apretó mi mano una vez más antes de darse la vuelta. Lo vi caminar de regreso a la casa llevándose pedazos de mi corazón con cada paso. Más tarde ese día interpretamos nuestros roles perfectamente. Madrastra ayudando a hijastro a prepararse para la universidad. Todo sonrisas apropiadas y distancia adecuada, pero a veces nuestras miradas se encontraban a través de la habitación y en esos momentos la electricidad todavía crepitaba. Esa noche me acosté despierta escuchando a la casa asentarse, recordando cómo estas paredes habían presenciado nuestra pasión, nuestras confesiones susurradas, nuestros momentos robados de alegría. Ahora guardarían nuestros secretos, sosteniendo los ecos de lo que podría haber sido. Mientras se acercaba el amanecer otra vez, escuché la puerta de Jaque abrirse, luego suaves pasos en el pasillo se detuvieron fuera de mi habitación. Durante un largo momento antes de continuar escaleras abajo presioné mi mano contra la pared imaginando que podía sentir su presencia al otro lado cuando Tom lo llevó al aeropuerto esa mañana. Me quedé atrás alegando un dolor de cabeza. Ambos sabíamos que una despedida pública rompería nuestra cuidadosa compostura. En cambio, me quedé de pie en la ventana de mi dormitorio observando el auto desaparecer. La casa se sentía más vacía que nunca, llena de fantasmas, de toques, sonidos, fantasma de risa, recuerdos de besos que incendiaron mi alma. Pero mientras tocaba mis labios recordando nuestro último beso en el jardín, sonreí a través de mis lágrimas. Algunos amores no están destinados a durar para siempre, están destinados a cambiarnos, a despertarnos, a mostrarnos lo que es posible. Jaque había hecho eso por mí y yo por él. Ahora teníamos que dejarnos ir, llevando esas preciosas semanas como una llama secreta en nuestros corazones. Las paredes guardarían nuestros secretos y en algún lugar entre confesiones de medianoche y luz de la mañana nos habíamos amado completamente, si no para siempre.